Bueno, estoy al borde de que el agua suba un poquito y me moje todo. En este vórtice de energía entre sustancias tan vivas, minerales, rocas que tienen vida, el agua, la sal, conductores eléctricos, conductores de energía, electricidad, magnetismo, la tierra, el magnetismo, el sol, la electricidad, este video comienza. Voy a hablar sobre, no sé si estoy bien encuadrado, voy a hablar sobre cómo digerir la información del diseño humano, que es un sistema de autoconocimiento revolucionario, que es un derivado de la astrología, el I Ching de los chinos, los 9 chakras del sistema hindú Brahmin y la cábala de los sabios de Israel, de los místicos judíos. El diseño humano es una síntesis de todo eso que acabo de decir y por eso es tan especial y para mí es la gran revolución de las herramientas de autoconocimiento que en mi forma de ver, que he probado todas estas que nombré también por separado y también estudio la cábala por separado, la astrología por separado y he consultado otros sistemas de autoconocimiento como el eneagrama o otros sistemas que existen también. Nunca vi algo tan real como esto y tan efectivo y tan poderoso y que haga tan bien a la gente, porque en realidad te conecta con tu forma de ser, de tu mecánica, punto. Te hace ver cómo funciona tu mecánica energética. Entonces, a partir de que tú entiendes cómo funciona tu mecánica energética, tu vida cambia. Entonces, si tú te diagnostican como bipolar, pero en realidad después luego vas a ver tu diseño humano, cómo están compuestos tus emociones, te das cuenta de que no eres bipolar, sino que no sabes manejar la ola emocional que sube y que baja, punto. Y si no eres una persona que tiene el centro emocional definido, estás absorbiendo y amplificando las emociones de los demás, punto. La mayoría de las situaciones que de la gente que le diagnostican, que en realidad los diagnósticos también son todos falsos en realidad, que le marcan como bipolar, por lo general tienen el plexo solar definido y son personas muy emocionales que genéticamente, biológicamente, cuánticamente, mecánicamente funcionan de esa manera. Entonces tienen que aprender a saber sobrellevar esa ola emocional y van a ver que de ahí no van a tener más bipolaridad. Entonces, esa es la introducción de este video y el meollo es cómo digerir y cómo estudiar la información del diseño humano. Primero, cuando esta información llega a nosotros la tomamos de una manera muy mental, es completamente normal y a todos nos pasa y nos pasó y nos va a pasar, es así. Mucha gente se entusiasma y empieza a leer más y se va para cualquier lado, para cualquier rama, para cualquier cosa y se pone a ver detalles, texturas que no tienen ni que mirar después del 5.º año más o menos. Y ni tampoco. Hay demasiadas texturas en el diseño humano, detalles muy profundos porque es algo muy infinito. Entonces, si tú no sabes la base, la superficie, la base de que cuál es tu tipo, ejemplo, si eres proyector, y tu autoridad, que es esplénica, por ejemplo, puedes quedarte meses, años, solamente en entender esa sola cosa. Proyector esplénico. Lo digo por mi experiencia. Yo estuve 4 años estudiando el diseño humano por mi cuenta solo. Y estaba estudiando cualquier cosa, me estaba yendo para cualquier lado. Me empezó a afectar, de hecho, porque lo empecé a tomar totalmente desde el punto de vista mental. Entonces, ¿qué pasó? Hasta que tuve mi lectura con el gran Eduardo, después de tener la lectura con él me acomodó enseguida y me dijo, no tienes que ir por ahí, concéntrate y todo lo tienes que basar en tu base y ser proyector. Y eso te puede tardar mucho tiempo. Y a partir de ahí empecé a tomar el diseño humano como un proyector de vaso. Porque yo antes me centraba en que tenía feeling cognition y que soy línea 1 y 3 y soy investigador y por eso me voy a investigar y porque siento las cosas, soy músico, no sé, cualquier cosa que mi mente se hacía en la cabeza. Entonces volver a que soy proyector y al vaso es un montón. Hay demasiada información que hay que adquirir y que hay que poner en prueba del hecho de ser proyector. Entonces, el tipo, si eres generador, pues concéntrate en lo que significa ser generador. Ahora, ser proyector es más rebuscado, es más complicado, es más difícil. Entonces, necesitamos más información, más tiempo. Somos un tipo muy complejo, el proyector, también el reflector. Entonces, lo que yo aconsejo es, si van a estudiar el diseño humano, céntrense en su tipo, en su autoridad o las autoridades y los centros, no salgan de ahí. Los centros definidos e indefinidos, que son 9. Con eso tienen material de sobra por años.
Yo estuve años estudiando eso y en los últimos años, el último año que me dediqué full a estudiar diseño humano, aún puedo decir que casi que soy un novato. O sea, no soy un novato, ¿no? Me considero un intermedio, por así decirlo. Humildemente. De verdad, puedes estar 4 años estudiando esto y no sabes nada. De en serio te lo digo. Ponlo a prueba, experiméntalo. Y ve poco a poco con la información. No te vayas por las ramas. Vuelve a lo que te dije. Tipo, estrategia y autoridad. Basta. Entender eso te va a tardar meses o años. Por eso te digo, hazme caso. Sé que es muy, para los proyectores sobre todo, es muy tentadora la información de diseño humano. Es un blanco fácil para la masturbación mental también. Pero es muy seductora la información de diseño humano. Es espectacular, es hermosa, es divertida, es intelectualmente atractiva. Entonces la mente se entusiasma y se va para cualquier lado. Ese es mi consejo que te doy desde que llevo, desde la pandemia más o menos, estudiando el diseño humano de una forma media esporádica y el último año estudiando con todo y con gente que sabe muy bien. Entonces lo que yo también te aconsejo es que estudies, si puedes, clases privadas con gente que sabe o que tomes cursos con gente. Aprovecho para venderte mi curso de diseño humano, que está en mi página web centrodeautoconocimiento.com. Es tanto grabado como en vivo. Pronto iré anunciando fechas de cuando hacemos las reuniones en vivo para contestar preguntas y respuestas. También haré algún vivo en Instagram o en YouTube sobre esta temática. Pero tenemos cursos grabados también que son interesantes de aprender y luego a partir de lo grabado se puede también hacer las preguntas y respuestas en vivo. Tenemos clases grabadas y clases en vivo. Entonces, yo lo que aconsejo es eso. Si van a estudiar, traten de leer los libros oficiales de Ra Uru Hu, el source material, como se le dice en inglés, y con gente que haya adquirido este conocimiento. El conocimiento del diseño humano se transmite de carne a carne, de flesh to flesh, de célula a célula. Cuando uno integró ese conocimiento, lo metió dentro de sus células y cambió sus células, cambió su ADN, cambió su interior y lo puede explicar a los demás porque se transmite de manera oral. Por eso la forma correcta es mandar de forma oral y no con escritos. Aunque yo también tengo algunos escritos, en algún momento voy a dejar de tenerlos. Pero es un apoyo también para la gente que no tiene dinero o que no puede pagar una sesión completa de diseño humano. Lo que yo ofrezco es entregar un escrito y mandar audios de WhatsApp o audios de Telegram, de lo que sea, hablados, en el que celularmente, oralmente, esa información va a penetrar en tus células. Entonces, ese es el objetivo del diseño humano, de transmitirlo oralmente, como en las tradiciones antiguas. Entonces, para cerrar y concluir en este video, mientras las olas se acercan cada vez más a mí, termino el video con la forma en la que empecé. El agua salada es un conductor eléctrico, igual que las piedras y el magnetismo de la tierra y la arena, que tienen silicio y tienen un montón de minerales que, conectados a través de la planta del pie y con la electricidad del sol, eso nos convierte en seres electromagnéticos. Todo nuestro campo es eléctrico y magnético. Somos electromagnéticos. Muy bien lo explica mi maestro, el doctor On, con el cual tomé un gran curso de terapias de campos magnéticos pulsantes, pero eso no viene a la situación, todo se conecta con todo viene a la situación. El diseño humano es genética, es biología, es mecánica cuántica, es electricidad, es químicos, es ADN, es energía, son centros energéticos, es vida. Y entender esta información nos puede cambiar la vida. Te invito a que experimentes este sistema, porque esto no es una creencia, ni es una filosofía, ni es nada no es nada supersticioso. Es un experimento que tienes que llevar a cabo. Gracias y nos vemos en el próximo video, cuando el agua está a punto de penetrar mi piel. Adiós.